Bien, en este ejercicio desafío de funciones tenemos la proposición de que f de x va a ser igual a x por f cuando se evalúa en x menos 1. Entonces, mi propuesta para empezar a trabajar, y considerando que solamente estamos en los números enteros, o sea, los números sin fracciones, que pueden ser negativos, positivos y el 0, vayamos por la primera. Y esto dice que f de x, o sea, cuando la función se evalúa en 5, va a dar 0. Y podríamos partir con f de 0. Porque este es un valor que podemos conseguir, sí o sí, segurísimo. ¿Por qué? Porque miren, nos va a quedar 0 por f de menos 1. Que eso va a ser igual a 0, porque cualquier cosa multiplicada por 0 es 0. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros evaluamos en f de 1? Eso va a dar 1, porque es la x por la función que va a ser f de 0. Pero nosotros por lo que hicimos arriba ya sabemos que esto nos va a dar 0. Entonces podemos reemplazarlo y decir que esto va a ser 1 por 0, que es lo mismo que decir que f de 1 es 0. Bien, última, a ver, veamos qué pasa con f de 2. Eso va a ser igual a 2 por f de 1, porque 2 menos 1 es 1. Y nosotros sabemos por el resultado de la anterior que f de 1 va a ser 0. Entonces reemplazamos y nos va a quedar 2 por 0, que es 0. Entonces podemos darnos cuenta que la función va a generar un patrón en los números enteros positivos. Me refiero a todos los números que vayan desde el 0 hasta el infinito en los números enteros, ¿cierto? Por lo tanto, el f de 5 también va a ser 0. Entonces, sabiendo que el conjunto de números del 0 y los enteros positivos van a ser siempre el resultado 0, vamos ahora a la siguiente. Vemos que nos preguntan que f de menos 3 por f de menos 4 es menor o igual a 0. ¿Y eso cómo podemos resolverlo? Si nosotros evaluamos la función en f de menos 3, eso nos va a dar menos 3 por f de menos 4. Entonces ya aquí podemos trabajar con algo porque nos aparecen las dos funciones que nos está pidiendo el ejercicio. Y si nos damos cuenta, podríamos multiplicar a ambos lados de la ecuación por f de menos 4. Porque f de menos 4 no conocemos el valor, pero sabemos que es un número, un valor entero o fracción o algo por el estilo. Sabemos que va a dar un valor y por ello podemos trabajarlo como si fuese una incógnita, como si fuese una x, como si fuese una a. Por lo tanto podemos multiplicar a ambos lados de la ecuación, como les decía, por f de menos 4. Y nos queda, como pueden notar, la expresión que nos está pidiendo el ejercicio. Y podemos simplificar esto aún más cuando nos damos cuenta que f de menos 4 está al cuadrado, porque se está multiplicando por sí mismo. Lo escribimos de nuevo. Y ese f de menos 4 es muy importante, porque nos dice que eso va a ser positivo. Porque recordar que cualquier número al cuadrado siempre va a terminar siendo positivo. Siempre. Pero notamos que hay un menos 3. Entonces, la expresión menos 3 por f de menos 4 al cuadrado, podemos decir que siempre va a tener que ser menor o igual a 0. Porque nosotros no sabemos exactamente si f de menos 4 va a terminar siendo un número no distinto de 0 o 0, porque puede ser que justo ese valor de 0, pero puede ser que termine siendo un número positivo, un 2, un 3, un 3 medio, qué sé yo. Entonces, por el menos 3 sabemos que tiene que terminar negativo o 0. Y por lo tanto, como esta expresión es igual a lo que nos está preguntando el ejercicio, podemos decir que la segunda es correcta. Finalmente, tenemos que f de menos 1 más f de menos 2 tiene que ser igual a f de 4. Nosotros ya sabemos que f de 4 tiene que ser 0, porque dijimos que todos los números que cuando se evalúan la función, cuando van de 0 a más números enteros, tienen que ser un resultado 0. Entonces nos interesa saber la expresión de f de menos 1 y de f de menos 2, que si notamos podemos llegar a esa expresión con la función que nos propone, de f de menos 1, que va a ser igual a menos 1 por f de menos 2. Y nosotros podemos reemplazar ese valor, esa igualdad, en la expresión de la suma, que nos va a dar menos f de menos 2 más f de menos 2. Eso va a ser igual a 0, por lo que habíamos dicho. Y podemos notar que una parte es negativa y otra es positiva, por lo tanto se cancelan y eso es 0 igual a 0, que también es correcto.
siendo las 3 correctas. Espero que les haya servido, que les haya gustado este desafío de funciones que estaba muy bueno. Hay que desarrollar esos patrones y llegar a la respuesta. Si les gustó, por favor dejen su like, compartan, suscríbanse, toquen la campanita, todas esas cosas. Síganme en Instagram y nos estaremos viendo en un nuevo video. Que estén muy bien. Adiós.